Comisión de la Verdad presenta Cantos a la Verdad. En esta serie de podcast presentaremos un recorrido por las tradiciones orales de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos y palenqueros. A través de cantos, poemas y décimas, conoceremos historias de violencia e impactos del conflicto armado interno. Este recorrido es, en sí mismo, un testimonio de resistencias. Soy Edna Liliana Valencia y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Canto a la verdad. Yo soy libertad. Las resistencias indígenas datan desde la misma historia de la llegada de los españoles a sus territorios ancestrales. A lo largo del conflicto armado, los pueblos indígenas adoptaron diferentes formas de resistencia frente a la ocupación de sus territorios por los grupos armados. Entre ellas, una característica de los pueblos indígenas fue desarrollar múltiples estrategias para permanecer en sus territorios y no ser despojados. La historia de estos pueblos se ha caracterizado en su persistencia por mantener, recuperar y legalizar las tierras desde su concepción colectiva. Están marcadas por el territorio, por la vocación de mantenerse ligados a un espacio geográfico propio, reconocido y poseído colectivamente para mantener sus identidades culturales, en donde la vida es posible y la cultura se recrea en el entorno. De esta manera, los pueblos indígenas han realizado acciones de resistencia a partir de el fortalecimiento del gobierno propio y la autonomía, las resistencias a través de la interlocución, la diplomacia, la mediación de conflictos, la negociación de acuerdos y la construcción de paz, y las resistencias jurídicas, así también como las resistencias culturales y territoriales. Precisamente en el marco de las resistencias culturales y territoriales, el capítulo étnico del informe final de la Comisión de la Verdad expone algunas experiencias de resistencia. Hoy conversaremos con Ángela Mavisoy del Valle de Sibundoy, Putumayo, quien a través de las poesías nos habla de estas resistencias. Ángela, bienvenida a Cantos a la Verdad y cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde naciste? ¿Y por qué tus poemas están hoy haciendo parte de un proceso de construcción y reconstrucción de tu comunidad? Bueno, Basinget Capamillán, todavía son Bobón sin Basetemón, primeramente con Betita y con mamá del licenciado. Mi nombre es Ángela Mavisoy, soy indígena Camcha Villa del Alto Putumayo y me alegro mucho este encuentro. Primero pido permiso al Gran Creador para compartir de la palabra de este encuentro también con ustedes. Y bueno, yo he nacido y crecido en Sibundoy, mi familia, la mayoría mujercitas, han sido muy arraigadas a las tradiciones, a la cosmovisión del pueblo Camcha, y tuve la fortuna de aprender mucho de mi bisabuela Margarita Chindoy, mujer sabedora, bandera, tejedora, y ella fue la que me dio como impulso, ¿no? Para escribir, para compartir las enseñanzas que ella mismo hablaba, que ella mismo había vivido también cuando era niña, cuando era joven. Y en su compartir de la palabra, de los cuentos tradicionales sobre todo, yo comencé a pegarme mucho y a compartir lo que ella me contaba. Creo que desde por allá nació ese gusto primero por el cuento y a escribir. No sabía que era poesía hasta años después que me dijeron que lo que yo escribía era poesía. Yo solo decía que era de enseñanzas de mi abuelita. Bueno, pero también cuéntanos, ya nos hablas un poco de cómo de generación en generación va pasando este saber, pero cómo hoy en día tú has tomado la poesía como una manera de decir la verdad de lo que ha ocurrido en tu pueblo y de que esa verdad aporte a un proceso, como ya lo veníamos hablando, de sanación, de reconciliación, después de haber vivido pues el conflicto armado en ese territorio. Bueno, primero vamos a comprender que el pueblo Camcha tiene un principio muy bello
que es el honor de la palabra, ¿no? La importancia de la palabra. Se habla del botamambilla, que es la palabra bonita. Esta palabra bonita encierra muchos campos de la vida, desde el pensamiento, el sentimiento, el hacer de la persona. Decir una palabra es manifestar la comunicación que uno tiene con el mundo. Entonces no es cualquier cosa. Cuando mi abuelita me compartía la palabra y me decía el valor que tiene el decir algo bueno o el decir algo malo, entonces comencé a ampliar esta visión, ¿no? De decir, bueno, si uno tiene que aprender a hablar con la verdad de las cosas que suceden, ¿no? De lo que está pasando, de lo que sentimos, de lo que pensamos, siempre respetando al otro, no faltándole tampoco con esa misma palabra. Para el pueblo Kamsat, ese botamambilla, esa palabra bonita, es resultado también de todo el aprendizaje que han tenido nuestros mayores, los taitas, las mamitas, y por donde se han también inclinado, ¿no? En su sabiduría, en el tejido, en la medicina, en los rituales de sanación. Entonces creo que ahí recobra mucha fuerza, mucha fuerza, y eso es lo que siempre nos han estado manifestando a los jóvenes, a los niños, ser coherente con la palabra que se dice, con lo que se hace, con lo que se piensa, con lo que se siente. Bueno, pero también contémosle a la gente que nos escucha en diferentes rincones del planeta y del país, ¿quiénes son los indígenas Kamsa? ¿Qué podemos decir de este pueblo maravilloso que es, como ya hemos hablado en otros podcasts, uno de los 115 pueblos indígenas que quedan en Colombia perviviendo, resistiendo y haciendo de esta una nación que tiene una raíz que sigue viva? El pueblo Kamsat está ubicado en el Alto Putumayo, comparte territorio con el pueblo Inga también. La diferencia es que nuestro idioma no tiene parecido a ningún pueblo. No podemos decir que viene del Inca, como es el caso de los Ingas, o que se asemeja con el Quillacinga o con el Pasto, porque no es así. El idioma es único en el mundo, por eso estamos como más corriendo el peligro de extinción, ¿no? Y de hecho lo nombran como uno de los pueblos en peligro de extinción por la dificultad, dicen también, del idioma, y a partir de que con el idioma es que entendemos el mundo, pues imagínate. El pueblo Kamsat tiene muchos rituales, como todos los pueblos originarios, que permiten el fortalecimiento del espíritu para seguir conviviendo con los elementales sagrados, con las personas que no son indígenas, con los campesinos, ¿no? Para tener como una armonía en el territorio. El pueblo Kamsat es un pueblo hermano, un pueblo lleno de saber, de cultura, de cosmovisión, de sentimiento y de palabra. Bueno, vamos ahora a hablar de ese conflicto armado que ha golpeado a los pueblos indígenas, al igual que cada etapa de la historia colombiana ha generado un impacto sobre estos pueblos originarios. El conflicto armado no ha sido la excepción. En el marco del conflicto armado del cual ya estamos hablando, ¿cuál es la situación de los pueblos de esta región y cómo han hecho resistencia a estas afectaciones? El conflicto armado se ha desatado desde la colonización, ¿no? Desde la llegada de las personas blancas a nuestros territorios, que llegaron con las ansias de poder, de control, que despojaron a nuestros taitas y mamitas, y las consecuencias las vivimos en estos tiempos también. Después de este despojo de territorio, cuando ellos llegaron a Sibundoy, corrieron a las familias, desplazaron a las familias hacia la parte baja del valle, una zona húmeda donde se inunda en temporada de invierno, siempre mantiene inundado, y las personas no tienen como los recursos económicos, ¿no? Para realizar unas buenas estructuras en sus casas que permitan que no se afecten a las inundaciones. Es un territorio donde no se siembra coca por el clima, tal vez, pero es un territorio estratégico porque está muy cerca a los lugares donde sí siembran coca. El Bajo Putumayo, por ejemplo, y algunos municipios de Nariño. Esto de las afectaciones que nombro es porque muchos de los jóvenes, de los
los hombres y mujeres indígenas que no ven otra salida porque no hay trabajo, digámoslo, en el territorio, no consiguen como su salida económica, pues ven trabajar con la siembra de coca, con los cultivos de coca, una salida para las entradas económicas y para el sostenimiento de ellos y de sus familias. Claro que de esta manera pues el conflicto armado ha comenzado a influenciar, porque resulta que los jóvenes ya no se quedan en el territorio, sino que se van en busca de esa ayuda, de ese sostenimiento económico, digámoslo. Esto ha hecho de que los jóvenes se alejen de los usos y costumbres, de las tradiciones, del sentimiento por la tierra, de que pierdan el interés también, ¿no? De que muchos se desconocen, no tienen interés por el idioma, no tienen ese sentimiento de amor por la tierra, sino que empiezan a tener una mirada más de explotación al territorio. Pues creo que justamente esa puede ser la razón por la cual tus poemas evocan el amor por la tierra, la fuerza de las mujeres y la resistencia. Sin duda que las mujeres de todos los pueblos del mundo y también principalmente las mujeres afrocolombianas, indígenas, campesinas, hemos sido de alguna manera las principales afectadas con el conflicto armado, pero también las primeras llamadas a resarcir un poco ese daño que se ha hecho a las comunidades que, como tú bien lo dices, se han perdido un poco en esta desculturización, ¿no? En esa falta de interés por el idioma, esa falta de interés por la cultura. Entonces, ¿por qué tus poemas, Ángela, nos están hablando de la fuerza de la mujer y de la resistencia y el amor por la tierra? Yo creo firmemente de que la mujer en todos los campos es la mensajera y es la que concibe desde el primer momento, la gestora de la palabra, ¿no? Desde que se gesta en ella la vida, la comunicación con el ser que empieza a desarrollarse en el vientre, cuando nace, cuando le enseña a caminar, cuando le enseña a hablar, cuando le ayuda a alimentarse, cuando le recuerda conocimientos, porque nosotros el conocimiento que tenemos no es propio, es comunitario, es de antes, el que nos han compartido. Entonces cuando nos empiezan a recordar ese conocimiento, siento que hay una conexión muy bella, muy preciosa de la mujer con la comunidad. La mujer es la encargada de la cocina, por ejemplo, en el Cabildo. Y uno dice, bueno, está ya encerrada en la cocina, pero en la cocina se preparan los alimentos para que coma un pueblo, para que tenga fuerzas un pueblo, para que el pueblo decida, para que el pueblo pueda accionar frente a diferentes, no sé, quizás molestias, de pronto preocupaciones que tienen, ¿no? Entonces se ve muy opacado las tareas de la mujer por el machismo, porque se dice que el hombre pues no es el de la fuerza, el valiente, el trabajador, que el hombre debe ocupar estos espacios políticos, espacios educativos, y a la mujer siempre se la ha dejado como a un lado, y no comprendemos que este mundo pues es dual, tiene que estar en armonía el hombre y la mujer aquí hace muchísimo por la vida. Ese es como mi principal interés, porque soy mujer también, porque quizá en algún momento me vi muy opacada, porque no se reconoce la voz en muchos espacios de la mujer. Y las mujeres tienen mucho que contar por eso mismo, porque si ellas son las dadoras de vida, en conjunto con el hombre, por supuesto, pero tienen una conexión más íntima, ¿no? Con el otro. Entonces, siento que es necesario reconocer a la mujer en todos los espacios, y siento que las mujeres también tenemos una sensibilidad frente al mundo, y creo que el amor que nosotras emerge ayuda a sanar mucho. Nos ayuda a nosotras y ayuda a sanar a nosotros también. Además de que tiene una cierta cercanía a la tierra, en la tierra también se siembra una semilla, en la tierra también se gesta la vida. Entonces la mujer es la representación de la tierra, pero anda, danza, habla, canta y cuida. Hay un poema que escribiste
y que ha pasado a formar parte de esas expresiones culturales, esas manifestaciones culturales que han aportado a la construcción de la verdad desde estos diálogos enfocados en decir lo que ha pasado durante el conflicto armado en Colombia. Por eso quisimos invitarte a estos cantos a la verdad y quisiera que tú nos digas 2 fragmentos, si es posible, de ese poema y que nos cuentes de qué te inspiraste. Este poema lo escribí hace algunos años cuando en nuestro pueblo estaban intentando despojarnos de alguna parte del resguardo. Y yo decía, bueno, qué corazón tan duro, ¿no? Deben tener estas personas para quitarles un pedacito de tierra o familia que tienen pues sus hijitos que están pequeños, que no conocen la realidad, que no conocen la perversidad de este mundo, y cómo nos estamos dejando influenciar también por esas ansias de poder, por esa competencia con el otro. Este poema se llama Resistencia. También resalto mucho que los pueblos indígenas no han sido derrotados porque en ellos está la fortaleza, que no la reciben de nosotros como humanos, sino de los seres espirituales, ¿no? De lo que poco hablan, de lo que se desconoce, de lo que lo niegan. Caminar sin miedo, recorrer todos los senderos desnudo. Así, cuando la flecha cruce mi pecho, desplegaré mi ser en el río, siendo puro. Desde el fondo el agua iluminará la vida de otros. Mi risa se escuchará en el transcurrir del agua dulce del río. Mi piel de mujer será hierba mojada, piel de barro, piel de volcán. Y al horizonte de tu mirada, entre el agua y el sol, volveré arcoíris. Bueno, pues de verdad que es inspirador y es maravilloso escucharte, Ángela, esos versos, esas letras tan maravillosas por medio de las cuales tú haces un llamado al reconocimiento de las comunidades, los territorios, de esa paz que a veces ha estado en peligro, pero que sigue viviendo en el corazón y en la mente de los pueblos originarios de este país, que bueno, que han resistido desde antes de que esto empezara a llamarse Colombia y seguirán resistiendo porque creen en la paz. De verdad que me alegra muchísimo poder escucharte y que Colombia entienda que todavía los pueblos indígenas y las mujeres de los pueblos indígenas, como el tuyo que es el Kamcha, están trabajando para que la cultura sea un vehículo de paz. Así que, Ángela Mavisoy, muchas gracias por estar aquí en Cantos a la Verdad. Agradezco mucho este espacio y ojalá nos podamos encontrar en otros espacios virtuales. La Comisión de la Verdad agradece a todas las personas que han dado su testimonio para que la verdad de los pueblos étnicos de Colombia sea escuchada. Hay futuro si hay verdad.